Mi esposa, Sofía, tuvo la compasión de permitir que un indigente pasara una noche en nuestro sofá. Esa única noche se extendió hasta invadir nuestras vidas por completo. Cuando finalmente me armé de valor para pedirle que se marchara, su respuesta fue: «Así me pagan después de todo lo que he hecho por ustedes». Su descaro me dejó sin palabras. Eso ocurrió hace un mes. Hoy, ese individuo fue trasladado a una prisión en la otra punta del país. En pleno invierno, Sofía, mi esposa, invitó a un hombre sin techo a nuestro hogar para ofrecerle ropa de abrigo y una comida caliente. Aunque yo me sentía incómodo con la situación, ella insistió en que sería solo por esa noche. Dormiría en el sofá y al día siguiente le buscaría un refugio. El hombre nos miró con una gratitud exagerada y nos acompañó a nuestro apartamento. Dijo llamarse Daniel. Sofía le dio una toalla y le indicó dónde estaba la ducha mientras yo calentaba la cena que nos había sobrado. Cuando terminó de asearse, devoró la comida con avidez, exclamando que éramos como ángeles. Yo empezaba a temer que no se marchara la mañana siguiente. Sofía parecía muy satisfecha con su acción. Mientras comía, Daniel nos contó que había trabajado como consultor de seguridad antes de que su vida diera un giro desafortunado. Solía instalar sistemas sofisticados para gente adinerada y habló extensamente sobre puntos de acceso, ángulos muertos y vulnerabilidades. Esa noche durmió en el sofá. Yo apenas concilié el sueño. A la mañana siguiente, preparé café. Daniel ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina como si fuera su lugar habitual. «Espero que no les moleste», dijo. Descubrí cómo funciona su cafetera. Solo necesitaba algo caliente. Sofía se unió a nosotros y se ofreció a preparar tortitas. Daniel sonrió y comentó que éramos demasiado amables con él. Después del desayuno, esperaba que recogiera sus pertenencias, pero siguió conversando, elogiando nuestros muebles y preguntando sobre la seguridad del edificio. Le lancé a Sofía una mirada que claramente indicaba que debía pedirle que se fuera, pero, en contra de mi deseo, ella dijo: «Daniel, la tormenta sigue fuerte. Quizás una noche más». No dije nada. Esa tarde, Daniel se ofreció a preparar la cena, lo que conmovió a Sofía. Hizo espagueti. Charlamos mientras bebíamos vino. De repente, mencionó que había instalado una segunda cerradura en la puerta del baño. «Nunca se está demasiado seguro», dijo, «especialmente en apartamentos como este». Sofía sonrió, pero yo sentí una punzada de inquietud. Nada de esto era normal. Al tercer día, Daniel se había acostumbrado a quedarse parado en el pasillo cuando Sofía se iba a trabajar, diciéndole cosas como: «Cuídate mucho, Sofía. El mundo es peligroso». Una noche lo encontré en nuestro estudio revisando nuestro correo. «Oye», dije tratando de sonar casual, «¿qué haces?». Él levantó la vista y dijo: «Lo siento mucho, Andrés, no estaba husmeando. Estaba buscando ejemplos de currículums, solo tratando de rehacer mi vida». Parecía tan avergonzado y abatido que lo dejé pasar. Cuando se lo conté a Sofía, ella pensó que podíamos ayudarlo a preparar algo. Aún así, yo guardé silencio. Entonces, Daniel comenzó a hacerle pequeños comentarios a Sofía, insinuando cosas como: «Andrés parece tenso últimamente. ¿Todo bien entre ustedes dos?». A mí me había mencionado que Sofía se sentía más segura con él cerca, algo que yo sabía que ella no había dicho. Al final de la semana, Daniel dormía en nuestro estudio. De alguna manera se había mudado sin pedir permiso. Incluso cambió nuestra contraseña de Wi-Fi e instaló una nueva configuración del router argumentando que nuestra ciberseguridad era débil y que solo intentaba protegernos. Cuando básicamente le dije que eso era absurdo, se hizo el ofendido y me acusó de ser paranoico. Y para colmo, empezó a actuar como si fuéramos familia. Un día finalmente se marchó de nuestra casa, pero no se llevó nada, lo que me hizo sospechar que regresaría. Aún así, aproveché esa oportunidad para revisar su bolso. Encontré solicitudes de tarjetas de crédito con nuestra dirección y notas sobre nosotros y nuestros vecinos, incluyendo nuestros horarios de trabajo. Le dije a Sofía que debíamos llamar a la policía, pero ella temía que él pudiera hacernos daño a nosotros o a nuestras familias. Fue entonces cuando comprendí que estábamos atrapados. Ese hombre nos había infundido miedo en nuestro propio hogar. Unos días después, Daniel nos anunció que iba a invitar a algunos amigos. Resultaron ser otras personas sin hogar que necesitaban refugio, y él ofreció nuestro apartamento porque, según él, teníamos mucho espacio para compartir. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Mientras él estaba en el baño, tomé fotografías de todo y se las envié a mi hermano Lucas, pidiéndole que llamara a la policía. Cuando Daniel salió, intenté mantener una expresión neutral mientras me miraba fijamente. «Sí, sobre tus amigos», dije ganando tiempo, «no estoy seguro de que eso vaya a funcionar». La sonrisa de Daniel se tensó. «¿Y por qué no? Ustedes dos, Sofía y tú, tienen tanto. No creen en compartir». «No se trata de compartir», respondí,
mirando mi teléfono. 8:15 de la mañana. Faltaban 45 minutos para que llegara la policía. Se trata de espacio y límites. Daniel se rió, una risa áspera que me hizo estremecer. ¿Límites? Creía que éramos familia ahora, Andrés. La familia no tiene límites, repitió Daniel con convicción. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Escucha, Daniel, nos complació ayudarte por unos días, pero esta es nuestra casa. Necesitamos que nos devuelvas nuestro espacio. Su reacción fue de enfado. ¿Su espacio? Después de todo lo que he hecho por ustedes, las mejoras de seguridad, la cocina incluso, protegiendo a Sofía cuando es evidente que tú no puedes. Ese comentario final me hirió. ¿Qué se supone que significa eso? Daniel se encogió de hombros y se giró para servirse más café. Nada. Solo que Sofía parece valorar tener cerca a alguien que realmente la hace sentir segura. Me contó todo sobre tus ineptitudes. Sabía que estaba mintiendo, intentando desestabilizarme, pero aún así sentí un vuelco en el estómago. Eso es ridículo y lo sabes. Ah, sí, replicó Daniel, arqueando una ceja. ¿Por qué no la llamamos y le preguntamos? O mejor aún, esperemos a que llegue a casa. Podemos tener una agradable conversación sobre con quién se siente más segura. Revisé mi teléfono de nuevo. 8:23 de la mañana. Estos iban a ser los 37 minutos más largos de mi vida. Necesito ducharme, dije, buscando desesperadamente un momento de soledad. Daniel asintió. Claro. No olvides usar las 2 cerraduras. Como dije, nunca se es demasiado precavido. En el baño, le envié un mensaje de texto urgente a Lucas. Daniel se está volviendo agresivo. Sofía está en el trabajo. Dile que vaya a tu casa. Por favor, diles a los oficiales que se apresuren si es posible. Lucas respondió de inmediato. Ya están en camino. Aguanta. Sofía sabe que tiene que venir aquí. Eso me alivió un poco. Me tomé mi tiempo en la ducha, intentando que los minutos pasaran lo más lento posible. Cuando finalmente salí, Daniel estaba sentado en el sofá, revisando mi computadora portátil. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Solo revisando algunas configuraciones de seguridad, respondió sin levantar la vista. Por cierto, tus contraseñas son demasiado simples. Las cambié por algo más seguro. Sentí como el alma se me caía a los pies. Cambiaste mis contraseñas sin preguntarme. Daniel finalmente levantó la vista, con una expresión de inocencia fingida. Solo estoy tratando de ayudar, Andrés. Hay gente por ahí a la que le encantaría acceder a tu información personal. Te estoy protegiendo. Apreté los puños, luchando contra el impulso de arrebatarle mi laptop. Necesito hacer una llamada, dije, dirigiéndome al dormitorio. ¿Asuntos del trabajo?, preguntó Daniel, siguiéndome con la mirada. Sí, asuntos del trabajo, mentí. Sabes, comentó Daniel con aparente despreocupación. Noté que has estado llamando para decir que estás enfermo muy seguido últimamente. Tu jefe debe estar preocupado. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía eso? ¿Había estado escuchando mis conversaciones? Está bien, dije, continuando hacia el dormitorio. Solo una fecha límite de un proyecto. Una vez dentro, cerré la puerta y volví a mirar la hora. 8:47 de la mañana. 13 minutos más. Llamé a Lucas. ¿Cómo va todo?, preguntó de inmediato. Se está volviendo más extraño por minutos, susurré. Cambió las contraseñas de mi computadora y de alguna manera sabe que he estado llamando para decir que estoy enfermo en el trabajo. Jesús, murmuró Lucas. La oficial Martínez y su compañero están en camino. Deberían llegar en cualquier momento. Solo mantén la calma y no lo provoques. Colgué y respiré hondo varias veces. Podía resistir 13 minutos más. Solo 13 minutos más y esta pesadilla terminaría. Cuando salí del dormitorio, Daniel estaba en la cocina, cortando verduras con nuestro cuchillo más grande. La forma despreocupada en que lo manipulaba, probando el filo con el pulgar, me erizó la piel. ¿Preparando el almuerzo?, pregunté, tratando de sonar normal. Pensé en preparar algo especial, dijo Daniel, el cuchillo brillando mientras picaba una cebolla con destreza, ya que vamos a tener compañía más tarde. El corazón me latió con fuerza. ¿Compañía? Daniel sonrió. Mis amigos, ¿recuerdas? Ya les envié un mensaje de texto. Llegarán alrededor del mediodía. El pánico me invadió. Te dije que eso no va a pasar. Daniel dejó el cuchillo sobre la encimera con un golpe seco y se giró para encararme. Claro que va a pasar, Andrés. Ya se lo prometí. No querrías que rompiera una promesa, ¿verdad? El tono de su voz era claramente amenazante. Revisé mi teléfono otra vez. 8:55 de la mañana. 5 minutos más. Daniel, lo siento, pero la respuesta es no. Dije con firmeza, sintiendo un nuevo coraje.
Este es nuestro apartamento y nosotros decidimos quién vive aquí. El rostro de Daniel se endureció. Así me pagan después de todo lo que he hecho por ustedes. Ha sido un huésped de nuestra casa, respondí, tratando de mantener la compostura. Los huéspedes no cambian cerraduras ni contraseñas. Los huéspedes no revisan nuestro correo ni toman notas sobre nuestros horarios. Los huéspedes se marchan cuando se les pide. Daniel dio un paso hacia mí, aún con el cuchillo peligrosamente cerca. ¿De eso se trata? ¿Quieres que me vaya? Tragué saliva con dificultad. Sí, hoy mismo. Por un instante, Daniel solo me miró fijamente, su expresión indescifrable. Luego soltó una risotada fría que me heló la sangre. Oh, Andrés, dijo meneando la cabeza con incredulidad, esto no funciona así. Tú me invitaste a entrar, ¿recuerdas? Tú y Sofía me abrieron la puerta y ahora somos familia. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Un alivio inmenso me invadió. La policía había llegado. Yo abriré, dijo Daniel rápidamente, moviéndose hacia la puerta. No, yo voy, dije interponiéndome en su camino. Los ojos de Daniel se entrecerraron con suspicacia. ¿Esperando a alguien? Quizás sea Sofía, sugerí, acercándome lentamente a la puerta. Puede que haya olvidado su llave. Daniel permaneció inmóvil. Sofía nunca olvida su llave y no volvería del trabajo tan temprano. Otra llamada, esta vez más insistente. Tenía que contestar antes de que Daniel sospechara algo. Probablemente solo sea un paquete, dije, alcanzando el pomo de la puerta. De repente, Daniel me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Estás actuando de forma extraña, Andrés. Desde que vino tu primo ayer. ¿Qué está pasando? Liberé mi brazo de su agarre. No pasa nada. Solo voy a abrir la puerta. Antes de que Daniel pudiera detenerme, abrí la puerta y encontré a la oficial Martínez y a otro oficial de policía de pie en el umbral. No llevaban uniforme, pero la oficial Martínez me hizo un discreto gesto con la cabeza. ¿Andrés Gray?, preguntó formalmente. Sí, respondí, sintiendo un alivio inmenso. Soy la oficial Martínez y este es el oficial Leroy. Nos gustaría hablar con usted y con Daniel Donovan. Daniel apareció detrás de mí, su máscara de amabilidad puesta de nuevo. ¿De qué se trata, oficiales? La oficial Martínez miró por encima de mi hombro a Daniel. Señor Donovan, estamos aquí para investigar informes de fraude postal y posible robo de identidad. La sonrisa de Daniel no vaciló. Debe haber algún error. Solo soy un invitado aquí. ¿Podemos entrar?, preguntó el oficial Leroy. Me hice a un lado, permitiéndoles el acceso. Daniel permaneció junto a la puerta, su lenguaje corporal repentinamente tenso. Andrés, dijo en voz baja, ¿qué hiciste? Señor Donovan, dijo la oficial Martínez con firmeza, tenemos pruebas de que ha estado llenando solicitudes de tarjetas de crédito utilizando esta dirección sin permiso. También nos preocupa su negativa a marcharse cuando se le solicitó. La actitud amigable de Daniel se desvaneció al instante. Eso es ridículo. Andrés y Sofía me invitaron a quedarme. Ahora somos familia. Diles, Andrés. Los tres me miraron. Este era mi momento para poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Daniel fue invitado a quedarse por una noche, dije con claridad. Eso fue hace más de una semana. Le hemos pedido que se vaya y se ha negado. Ha cambiado nuestras cerraduras, nuestras contraseñas, ha revisado nuestro correo y ha tomado notas sobre nuestros horarios. Queremos que se vaya de nuestra casa. El rostro de Daniel se contorsionó por la rabia. Maldito desagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti y por Sofía, las mejoras de seguridad, la cocina, la protección. Señor Donovan, dijo el oficial Leroy interponiéndose entre nosotros, voy a necesitar que se calme. ¿Calmarme?, se rió Daniel con amargura. Esta gente me invitó a su casa, me hicieron sentir como familia y ahora me están echando como si fuera basura. Y quieren que me calme. La oficial Martínez se acercó a la bolsa de Daniel que estaba en una esquina de la habitación. ¿Es de su propiedad, señor Donovan? Los ojos de Daniel se dirigieron rápidamente a la bolsa. Sí, es mía. No la toquen. Tenemos razones para creer que hay pruebas de fraude postal en esta bolsa, dijo la oficial Martínez levantándola. Vamos a necesitar echar un vistazo. Daniel se abalanzó hacia adelante. No pueden hacer eso. Necesitan una orden. El oficial Leroy le bloqueó el paso. Señor, tenemos causa probable basada en pruebas fotográficas que ya se nos han proporcionado. El color desapareció del rostro de Daniel. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en odio. Revisaste mis cosas. Tomaste fotos. Asentí, sintiendo mi valor crecer ahora que la policía estaba allí. Sí, lo hice. Encontré las solicitudes de tarjetas de crédito con nuestra dirección. Encontré tus notas sobre nosotros, nuestros vecinos, nuestros horarios.
La oficial Martínez examinaba la bolsa, extrayendo precisamente lo que había descrito. Levantó varias solicitudes de tarjetas de crédito con nuestra dirección claramente visible. Señor Donovan, declaró, esto constituye fraude postal, lo cual es un delito federal. La actitud de Daniel cambió de inmediato. Sus hombros se encogieron y sus ojos se humedecieron. Solo intentaba recuperarme, dijo con la voz entrecortada. Andrés y Sofía dijeron que querían ayudarme. Creí que éramos amigos. El cambio repentino era desconcertante. En un instante amenazaba y al siguiente se victimizaba. Ya había presenciado esa táctica antes y no iba a caer de nuevo. Si queríamos ayudarte, afirmé, por una noche, no para que te apoderaras de nuestras vidas. El oficial Leroy sacó las esposas. Señor Donovan, queda usted arrestado por fraude postal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial continuaba leyéndole sus derechos a Daniel, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Esta pesadilla finalmente llegaba a su fin. Daniel no opuso resistencia mientras lo esposaban. Pero al conducirlo hacia la puerta, se giró para mirarme por última vez. Esto no ha terminado, Andrés, dijo en voz baja. Sofía y yo teníamos una conexión especial. Me extrañará cuando me vaya. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me mantuve firme. Adiós, Daniel. Después de que se lo llevaron, me desplomé en el sofá, exhausto pero aliviado. Llamé a Lucas de inmediato para avisarle de que era seguro que Sofía regresara a casa. Se acabó, le dije. Lo arrestaron. Gracias a Dios, respondió Lucas. Sofía ha estado destrozada. Vamos para allá ahora. Mientras los esperaba, recorrí el apartamento, notando realmente por primera vez cuánto había alterado Daniel las cosas. La segunda cerradura en la puerta del baño, los muebles reubicados que le ofrecían líneas de visión claras hacia todas las entradas y salidas, las notas que había diseminado por todo el apartamento, pequeños recordatorios de su presencia. Comencé a recoger sus pertenencias restantes, arrojándolas en una bolsa de basura. En el estudio encontré pruebas aún más inquietantes de su obsesión con nosotros. Escondido detrás del futón había un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre nuestras rutinas diarias, nuestras conversaciones, incluso lo que comíamos. Había páginas dedicadas a Sofía, su horario laboral, sus comidas favoritas, el perfume que usaba. Cuando llegaron Sofía y Lucas, yo había eliminado la mayoría de los rastros físicos de Daniel de nuestro apartamento, aunque sabía que borrar el impacto psicológico de su presencia llevaría mucho más tiempo. Sofía entró corriendo y me abrazó, sollozando de alivio. ¿De verdad se ha ido?, preguntó con la voz quebrada contra mi hombro. Se ha ido, le aseguré. La policía lo arrestó. Ya no puede hacernos daño. Lucas se quedó de pie en la puerta, observándonos con preocupación. Deberían quedarse conmigo unos días, sugirió. Al menos hasta que puedan cambiar las cerraduras. Sofía asintió con vehemencia, pero yo dudé. Esta era nuestra casa. Daniel ya nos había arrebatado demasiado. Nuestra tranquilidad, nuestro sentido de seguridad. No quería permitir que nos echara. Nos quedaremos esta noche, decidí. Pero mañana volveremos. Esta es nuestra casa y no vamos a dejar que nos la quite. Mientras empacábamos algunas cosas para pasar la noche, la oficial Martínez me llamó para informarme. Daniel había sido fichado por cargos de fraude postal. Pero había más. Revisamos su información, dijo. Resulta que Daniel Donovan ni siquiera es su nombre real. Su verdadero nombre es Jason Mercer y ya ha hecho esto antes. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Hecho qué antes? Atacar a la gente que lo ayudó. La oficial Martínez explicó. Encuentra personas compasivas, se gana su confianza y gradualmente se apodera de sus vidas. En algunos casos, ha logrado vaciar cuentas bancarias u obtener préstamos a nombre de sus víctimas antes de seguir adelante. Jesús, murmuré. ¿Alguna vez ha lastimado a alguien físicamente? Hubo una pausa en la línea. No físicamente, hasta donde sabemos. Su enfoque es más psicológico. Hace que sus víctimas se sientan dependientes de él, crea tensión entre las parejas, los aísla de amigos y familiares. Eso coincidía exactamente con nuestra experiencia. Le agradecí a la oficial Martínez la información y colgué sintiéndome enfermo. ¿Qué dijo?, preguntó Sofía, notando mi expresión. Le conté todo sobre la verdadera identidad de Daniel, su patrón de comportamiento, las otras víctimas. Sofía se sentó pesadamente en la cama, con el rostro pálido. No puedo creer que lo invité a entrar, susurró. Todo esto es mi culpa. Me senté a su lado, tomándole la mano. No es tu culpa. Estabas tratando de ayudar a alguien necesitado. Él es quien se aprovechó de eso. Pero debería haberte escuchado, insistió. Estabas incómodo desde el principio y lo ignoré. Seguí dejándolo quedar incluso cuando las cosas se pusieron raras. Ambos cometimos errores, admití. Debería haber sido más firme para echarlo antes.
Pero ya terminó. Se ha ido y estamos a salvo. Sofía no parecía convencida. ¿Y si regresa? ¿Y si envía a sus amigos aquí? Era una preocupación válida. Incluso con Daniel, o Jason, me recordé, bajo custodia, el miedo que nos había infundido persistía. Cambiaremos las cerraduras, prometí. Todas. Instalaremos un sistema de seguridad y seremos más cautelosos en el futuro. Lucas nos llevó a su apartamento al otro lado de la ciudad, donde pasamos una noche intranquila a pesar de saber que Daniel estaba bajo custodia policial. Seguía despertándome con la sensación de oír pasos en el pasillo o a alguien intentando abrir la puerta. A la mañana siguiente nos reunimos con un cerrajero que accedió a venir a nuestro apartamento de inmediato. Mientras él trabajaba en cambiar todas las cerraduras, Sofía y yo continuamos el proceso de reclamar nuestro espacio. Reorganizamos los muebles a nuestro gusto, cambiamos todas nuestras contraseñas y desechamos cualquier cosa que Daniel hubiera tocado y que pudiéramos reemplazar. La oficial Martínez volvió a llamar con más novedades. Habían encontrado pruebas entre las pertenencias de Daniel que lo vinculaban con al menos otras 3 casas en las que se había infiltrado de manera similar. En un caso, se había quedado con una familia durante casi un mes, tomando gradualmente el control de sus finanzas y aislándolos de amigos y familiares. La buena noticia es que, con múltiples víctimas presentándose, es probable que enfrente cargos serios, explicó. ¿La mala noticia? Pregunté con desánimo. Casos como este pueden ser complicados. Probablemente alegará que fue invitado a quedarse, que cualquier acuerdo financiero fue consensuado, ese tipo de cosas. Así que podría salirse con la suya. Esta vez no, me aseguró la oficial Martínez. La evidencia es demasiado sólida, especialmente con el fraude de tarjetas de crédito. Pero quería prepararlos. Podría intentar contactarlos a usted o a Sofía para convencerlos de que retiren los cargos o cambien su versión. Eso no va a pasar, dije con firmeza. Bien. Y una cosa más. Encontramos una lista de nombres y direcciones en su poder. Gente a la que planeaba atacar a continuación, incluidos algunos de sus vecinos. Los estamos contactando para advertirles. Después de colgar, le transmití esta información a Sofía, que estaba limpiando el refrigerador, tirando toda la comida que Daniel había preparado. Todavía no puedo creer con qué facilidad nos manipuló, dijo, restregando los estantes como si intentara borrar cualquier rastro de su presencia. Sabía exactamente qué decir, exactamente cómo hacernos sentir culpables por querer recuperar nuestro propio espacio. Así es como operan personas como él, dije, recordando lo que me había dicho la oficial Martínez. Atacan a gente amable porque saben que la bondad puede ser explotada. Sofía se detuvo, levantando la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Significa esto que deberíamos dejar de ayudar a la gente? ¿Dejar de confiar? Era una pregunta que también me había estado haciendo. ¿Había cambiado fundamentalmente esta experiencia quiénes éramos? ¿Pasaríamos ahora de largo ante alguien necesitado, temiendo que pudiera ser otro Daniel? No, dije finalmente. Significa que debemos ser más inteligentes sobre cómo ayudamos. Quizás en lugar de invitar a extraños a nuestra casa, donemos a refugios o trabajemos como voluntarios en organizaciones que tienen procesos de investigación adecuados. Sofía asintió lentamente. Me gusta eso. Todavía podemos ayudar a la gente sin ponernos en riesgo. En los días siguientes nos instalamos de nuevo en nuestro apartamento, aunque todavía no se sentía del todo como en casa. Cada crujido nos hacía sobresaltar. Cada golpe en la puerta nos enviaba una oleada de pánico. Instalamos una cámara de seguridad en nuestra puerta principal y mantuvimos las cortinas cerradas la mayor parte del tiempo. Una semana después del arresto de Daniel, nos llamaron a la estación de policía para hacer declaraciones formales. Mientras caminábamos por el estacionamiento, noté que Sofía escaneaba nuestros alrededores nerviosamente. Todavía está bajo custodia, le recordé suavemente. No puede hacernos daño. Lo sé, dijo, aunque no sonaba convencida. Es solo que sigo pensando en lo que me dijo esa última mañana antes de irme a trabajar. Dejé de caminar. ¿Qué dijo? Sofía apartó la mirada, su voz bajando a un susurro. Dijo que si alguna vez intentaba que se fuera, se aseguraría de que me arrepintiera. Que sabía dónde trabajaba, dónde vivían mis padres, todo sobre mí. La ira me invadió. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque tenía miedo, admitió, y vergüenza. Yo le invité a entrar, Andrés. Seguí insistiendo en que podía quedarse solo una noche más. Toda esta situación fue mi culpa. La abracé allí mismo, en el estacionamiento. Nada de esto fue tu culpa. Daniel, Jason, como sea que se llame, es un depredador. Ataca a la gente buena y explota su amabilidad. No tienes nada de qué avergonzarte. Dentro de la estación, nos condujeron a salas separadas para tomar nuestras declaraciones. Le conté al detective cada detalle, cómo comenzó como una oferta de refugio por una noche,
cómo Daniel se apoderó gradualmente de nuestras vidas, cómo sembró tensión entre Sofía y yo, y cómo se negó a marcharse cuando se lo pedimos. Y nunca le dieron permiso para completar solicitudes de tarjetas de crédito utilizando su dirección, confirmó el detective. Absolutamente no, enfaticé. Nunca le autorizamos a revisar nuestro correo, cambiar nuestras cerraduras o alterar nuestra configuración de Wi-Fi. Simplemente hizo esas cosas y actuó como si fuera lo más normal del mundo. Después de que nuestras declaraciones fueron registradas, nos reunimos con la fiscal asignada al caso. Era una mujer directa llamada Vivian King que nos explicó los cargos que enfrentaba Daniel. El fraude postal es el cargo más sólido, explicó. Tenemos pruebas físicas y su testimonio. El acceso no autorizado a su información personal y la negativa a abandonar la propiedad cuando se le solicitó constituyen cargos adicionales. ¿Tendremos que testificar en la corte?, preguntó Sofía con nerviosismo. Posiblemente, admitió King. Pero la mayoría de estos casos terminan en acuerdos de culpabilidad, especialmente cuando hay múltiples víctimas que se presentan. ¿Múltiples víctimas?, pregunté. King asintió. Desde que su caso se hizo público, otras 3 familias se han presentado con historias similares sobre Jason Mercer. El mismo patrón, se aprovecha de la gente que lo ayuda, gradualmente se apodera de sus hogares y finalmente comienza a usar su información personal para obtener beneficios económicos. Así que no fuimos los primeros, dijo Sofía en voz baja. No, y probablemente no habrían sido los últimos si no lo hubieran denunciado, nos aseguró King. Hicieron lo correcto. Al salir de la estación, sentí una mezcla de emociones. Alivio de que Daniel enfrentara las consecuencias, rabia por cómo nos había manipulado y un miedo persistente de que, de alguna manera, pudiera encontrar el camino de regreso a nuestras vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía mientras conducíamos a casa. Pienso que necesitamos unas vacaciones, dije. Escaparnos un tiempo. Despejar nuestras mentes. Sofía sonrió por primera vez en días. Eso suena perfecto. ¿A dónde deberíamos ir? Pasamos la noche investigando destinos, planeando un viaje para el mes siguiente. Se sintió bien concentrarse en algo positivo, hacer planes para el futuro en lugar de pensar en la pesadilla de las últimas semanas. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, sonó el teléfono de Sofía. Ella miró la pantalla y se quedó paralizada. ¿Qué sucede?, pregunté de inmediato, preocupado. Número desconocido, dijo con voz temblorosa. No contestes, le aconsejé. Si es importante, dejarán un mensaje. El teléfono dejó de sonar solo para volver a hacerlo un minuto después. El mismo número desconocido. Tal vez sea la policía, sugirió Sofía. O la fiscal. Se identificarían, señalé. Y tiene nuestra información de contacto archivada. El teléfono sonó por tercera vez. En contra de mi consejo, Sofía contestó, poniéndolo en altavoz. Hola, dijo con cautela. Hubo silencio al otro lado, solo el sonido de la respiración. Luego, una voz familiar habló. Sofía, soy yo. Por favor, no cuelgues. Era Daniel. Sentí como el alma se me caía a los pies. ¿Cómo obtuviste este número?, exigió Sofía, con una voz sorprendentemente firme. Se supone que no debes contactarnos. Solo quería disculparme, dijo Daniel, con voz suave y contrita. Nunca quise asustarte. Pensé que teníamos algo especial. Los 3, una familia. Tomé el teléfono. Deja de llamarnos. Si vuelves a contactarnos, lo denunciaremos a la policía. La voz de Daniel se endureció. Sabes, Andrés, Sofía y yo tuvimos conversaciones sobre ti cuando no estabas. Me contó cosas que no querrías que salieran a la luz. Eso es mentira, dije con firmeza. Hemos terminado con tu manipulación. Colgué e inmediatamente llamé a la oficial Martínez para denunciar el contacto. Ella prometió investigar cómo Daniel había logrado hacer la llamada y nos aseguró que se agregaría a los cargos en su contra. Cambien sus números de teléfono, nos aconsejó, y consideren quedarse en otro lugar unos días, solo por seguridad. Seguimos su consejo, pasando el fin de semana en un hotel al otro lado de la ciudad mientras hacíamos los arreglos para cambiar nuestros números de teléfono. Se sintió como una reacción exagerada. Después de todo, Daniel estaba bajo custodia, pero el sonido de su voz había traído de vuelta todo el miedo y la ansiedad de las últimas semanas. El lunes regresamos a nuestro apartamento y encontramos un paquete afuera de nuestra puerta. Sin etiqueta de envío, sin dirección de remitente, solo una pequeña caja envuelta en papel marrón. No lo toques, dije de inmediato, apartando a Sofía de la puerta. Llamamos a la policía, que envió a un oficial a investigar. El paquete resultó contener una foto enmarcada de los 3, Daniel, Sofía y yo, tomada durante la primera semana que se quedó con nosotros. En la parte de atrás estaba escrito, familia para siempre. ¿Cómo hizo esto desde la cárcel?, preguntó Sofía con voz temblorosa. ¿Está libre? ¿Alguien se lo entregó?
El oficial no pudo responder a esas preguntas, pero prometió agregar este incidente al informe. Una vez más, nos encontramos con miedo en nuestra propia casa, sobresaltándonos con cada sonido, revisando las cerraduras varias veces antes de acostarnos. Al día siguiente, King llamó con noticias. A Daniel se le había concedido la libertad bajo fianza con condiciones estrictas. ¿Cómo es posible?, exigí. Nos ha estado amenazando. El juez fijó la fianza antes del informe sobre la llamada telefónica y el paquete, explicó King. Llevará un monitor de tobillo y se quedará con su hermana al otro lado de la ciudad. Tiene órdenes estrictas de no contactarlos ni acercarse a su casa o lugares de trabajo. ¿Y si viola esas condiciones?, preguntó Sofía ansiosamente. Su fianza será revocada de inmediato, nos aseguró King. El monitor de tobillo alertará a las autoridades si se acerca a su dirección y hay una orden de restricción vigente que prohíbe cualquier forma de contacto. Después de colgar, Sofía y yo nos quedamos sentados en silencio atónitos. La pesadilla que creíamos terminada acababa de comenzar de nuevo. Deberíamos quedarnos en otro lugar, sugirió Sofía. Al menos hasta el juicio. Asentí, ya enumerando mentalmente a los amigos con los que podríamos quedarnos, pero una parte de mí se rebeló contra la idea. Esta era nuestra casa. Ya habíamos dejado que Daniel interrumpiera nuestras vidas una vez. En realidad, dije lentamente, tengo una idea diferente. A la mañana siguiente nos reunimos con un consultor de seguridad, uno legítimo, recomendado por la oficial Martínez. Recorrió nuestro apartamento señalando vulnerabilidades y sugiriendo mejoras. Nuevos cerrojos de seguridad en todas las puertas, recomendó, sensores de ventana, un sistema de alarma monitoreado y cámaras dentro y fuera. Era caro, pero valía la pena por la tranquilidad. El consultor prometió tener todo instalado al final del día. Mientras el equipo de seguridad trabajaba, Sofía y yo fuimos al juzgado para asistir a una audiencia sobre la orden de restricción. Estaba nervioso por la posibilidad de volver a ver a Daniel, pero también decidido a mostrarle que no teníamos miedo. La sala del tribunal estaba casi vacía cuando llegamos. King nos recibió afuera con semblante sombrío. Daniel no estará aquí hoy, explicó. Su abogado comparecerá en su nombre, pero quería informarles sobre algo preocupante. Nos llevó a un rincón tranquilo. Hemos descubierto que Daniel ha estado activo en las redes sociales desde su liberación bajo fianza. Ha creado una nueva cuenta y ha estado publicando contenido preocupante. ¿Qué tipo de contenido?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. King sacó su teléfono y nos lo mostró. Era un perfil de redes sociales con el nombre de hombre de familia, con una foto de perfil que claramente era Daniel. La publicación más reciente mostraba una foto de nuestro edificio de apartamentos desde la distancia. El pie de foto decía, extrañando mi verdadero hogar pronto. ¿Cómo no es esto una violación de la orden de restricción?, exigió Sofía con voz temblorosa. Está en un área gris, admitió King. No los ha contactado directamente y la foto fue tomada desde una calle pública más allá del límite de 150 metros de la orden de restricción, pero estamos documentando todo. Cada publicación construye nuestro caso. La audiencia en sí fue breve. El juez hizo permanente la orden de restricción temporal, enfatizando que cualquier violación resultaría en arresto inmediato. El abogado de Daniel no se opuso, lo que King dijo que era una maniobra estratégica para parecer cooperativo. De vuelta a nuestro apartamento, la instalación de seguridad estaba completa. El consultor nos explicó el nuevo sistema, cómo armar y desarmar la alarma, cómo acceder a las imágenes de las cámaras desde nuestros teléfonos, cómo usar el botón de pánico que alertaría inmediatamente a la compañía de monitoreo y a la policía. ¿Te sientes mejor?, le pregunté a Sofía mientras cerrábamos esa noche. Nuestro nuevo sistema de seguridad armado y activo, asintió, aunque pude notar que todavía estaba inquieta. Lo sé, pero sigo esperando verlo parado en el pasillo cuando me despierte o encontrarlo revisando nuestro correo otra vez. No puede alcanzarnos ahora, le aseguré, aunque una parte de mí compartía su miedo. Y pronto estará en prisión, donde pertenece. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Ni paquetes misteriosos, ni llamadas telefónicas de números desconocidos. Comenzamos a relajarnos un poco, a recuperar nuestras rutinas y nuestro espacio. Luego, una semana después de la audiencia, llegué a casa del trabajo y encontré a Sofía sentada a la mesa de la cocina, mirando su laptop con una expresión horrorizada. ¿Qué sucede?, pregunté de inmediato, preocupado. Ella giró la pantalla hacia mí. Era la cuenta de redes sociales de Daniel otra vez. La publicación más reciente mostraba una foto de Sofía saliendo de su lugar de trabajo esa misma tarde. El pie de foto decía, hermosa como siempre. Extraño nuestras charlas. Sentí que se me helaba la sangre. Esto fue tomado hoy. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Me está vigilando, Andrés. Me está siguiendo. Inmediatamente llamé a la oficial Martínez,
reenviándole el enlace a la publicación de Daniel. Ella prometió enviar oficiales para que revisaran a Daniel de inmediato y aumentar las patrullas cerca de nuestro apartamento y del lugar de trabajo de Sofía. Esto se está acercando a una violación, dijo. Tomar fotos de Sofía y publicarlas en línea con comentarios sugestivos podría considerarse acoso. Hablaremos con el fiscal de distrito sobre la revocación de su fianza. Esa noche revisamos doblemente cada cerradura, ventana y puerta antes de acostarnos. Mantuve mi teléfono y el botón de pánico de nuestro sistema de seguridad en la mesita de noche junto a mí. Ninguno de los dos durmió mucho, ambos escuchando cualquier sonido inusual en el apartamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Te ves bien, Andrés? El azul realmente es tu color». Me senté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Llevaba una camiseta azul. Corrí a la ventana, asomándome a la oscuridad, pero no pude ver a nadie. ¿Nos había estado observando Daniel? ¿Todavía estaba ahí afuera? Desperté a Sofía y le mostré el mensaje de texto. Ella inmediatamente comenzó a llorar de nuevo. «¿Puede vernos, Andrés? Está ahí afuera ahora mismo». Llamé a la policía, que prometió enviar un coche patrulla para revisar el área. Mientras esperaba, revisé las imágenes de nuestras cámaras de seguridad en mi teléfono. Nada inusual afuera de nuestra puerta o en el pasillo. Pero cuando cambié la cámara que apuntaba al estacionamiento, sentí un vuelco en el estómago. Ahí estaba Daniel, parado directamente debajo de una farola, mirando hacia nuestra ventana. Ni siquiera estaba tratando de esconderse. Cuando notó la cámara, sonrió y saludó. «Está en el estacionamiento», le dije a la operadora del 911 con voz temblorosa. «Ahora mismo está mirando nuestro apartamento». «Los oficiales están a 2 minutos», me aseguró la operadora. «Quédese adentro y mantenga las puertas cerradas». Observé la transmisión mientras los coches de policía entraban al estacionamiento con las luces encendidas. Daniel no corrió. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos. Esa misma sonrisa de suficiencia en su rostro. Los oficiales se acercaron a él con cautela, con las manos en sus armas. Hubo una breve conversación antes de que lo esposaran y lo metieran en la parte trasera de un coche patrulla. Un alivio me invadió. Lo tenían. Se había acabado. La oficial Martínez llamó aproximadamente 1 hora después para confirmar que Daniel estaba bajo custodia por violar las condiciones de su fianza y la orden de restricción. «Comparecerá ante un juez por la mañana», explicó. «Con estas violaciones, no hay forma de que vuelva a obtener la fianza». Sofía y yo finalmente logramos dormir unas horas, sintiéndonos más seguros sabiendo que Daniel estaba encerrado. A la mañana siguiente fuimos al juzgado para la audiencia de fianza de Daniel, decididos a llevar esto hasta el final. Quien nos recibió afuera con semblante sombrío. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Daniel afirma que fue invitado. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Invitado a dónde? A nuestro estacionamiento a las 3 de la madrugada. ¿Quién asintió? Dice que Sofía le envió un mensaje de texto pidiéndole que viniera porque ustedes dos habían estado peleando y ella tenía miedo. «Eso es una locura», exclamó Sofía. «Yo nunca haría eso. Ni siquiera tengo su número». «Lo sé», nos aseguró Kim. «Pero ha presentado capturas de pantalla de mensajes de texto que parecen ser de tu número». Mi mente daba vueltas. Deben ser falsos. Podría haber usado una de esas aplicaciones que te permiten falsificar números de teléfono. Casi con certeza, estuvo de acuerdo Kim. Pero complica las cosas. Su abogado argumenta que creía que tenía permiso para estar allí, lo que significaría que no estaba violando la orden de restricción intencionalmente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Se quitó el monitor de tobillo? ¿Cómo explica eso? Afirma que estaba funcionando mal y le rozaba el tobillo, dijo Kim, claramente sin creérselo. Miren, sé que esto suena ridículo, pero debemos estar preparados. Su abogado es bueno creando dudas razonables. Dentro de la sala del tribunal, Daniel ya estaba sentado con su abogado. Se veía diferente hoy, cansado, desaliñado, casi frágil. Me di cuenta de que era otro acto diseñado para ganarse la simpatía del juez. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Daniel presentó los supuestos mensajes de texto de Sofía, argumentando que su cliente creía que tenía permiso para estar en nuestro edificio de apartamentos. Además, continuó el abogado, mi cliente se quitó el monitor de tobillo porque le estaba causando molestias físicas. Tenía la intención de contactar a su oficial de libertad condicional por la mañana para que se lo reemplazaran. Kim demolió estos argumentos metódicamente, señalando que incluso si Daniel hubiera recibido mensajes de texto de Sofía, lo cual ella negó, la orden de restricción era clara en que no podía acercarse a menos de 150 metros de nosotros o de nuestra casa, independientemente de cualquier supuesta invitación. Y en cuanto a monitor de tobillo, añadió,
Cortarlo era una clara violación de las condiciones de su fianza, independientemente de su supuesto malestar. El juez pareció poco impresionado con las excusas de Daniel. Señor Mercer, dijo con severidad, ha demostrado un patrón de desprecio por las órdenes de este tribunal. Se revoca la fianza. Permanecerá bajo custodia hasta el juicio. El rostro de Daniel se oscureció cuando el alguacil se acercó para llevarlo de vuelta a la celda. Al pasar por nuestra fila, se inclinó ligeramente hacia nosotros y susurró, esto no ha terminado. La familia es para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me negué a mostrar miedo. Habíamos ganado esta ronda. Daniel volvía a la cárcel, donde pertenecía. En las semanas siguientes intentamos volver a la normalidad. El juicio se fijó para dentro de 3 meses y King nos aseguró que el caso era sólido. Con Daniel bajo custodia, finalmente nos sentimos lo suficientemente seguros como para relajar un poco nuestra vigilancia. Luego, una noche, aproximadamente un mes después de que se revocara la fianza de Daniel, llamaron a nuestra puerta. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono antes de contestar. Era una mujer que no reconocía, de mediana edad, con los mismos ojos oscuros de Daniel. ¿Puedo ayudarla? Pregunté a través de la puerta sin abrirla. Mi nombre es Evelyn Mercer, dijo. Soy la hermana de Jason. Solo quiero hablar. Sofía y yo intercambiamos miradas. Esta era la hermana con la que Daniel supuestamente se había estado quedando mientras estaba en libertad bajo fianza. No creo que tengamos nada de qué hablar, dije con firmeza. Por favor, insistió. Sé lo que les hizo mi hermano. Quiero disculparme y tengo información que deberían saber. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Evelyn parecía cansada, con ojeras. ¿Qué información? Pregunté con cautela. Jason ha hecho esto antes, dijo en voz baja. Muchas veces. He tratado de ayudarlo, de que reciba tratamiento, pero se niega a admitir que tiene un problema. Ya sabemos sobre sus víctimas anteriores, le dije a Evelyn. Ella negó con la cabeza. No todas. Hay otras que estaban demasiado avergonzadas para presentarse, y vaciló. Todavía está tratando de comunicarse con ustedes. Sentí un vuelco en el estómago. Se me tensó el estómago. ¿Qué quieres decir? Está en la cárcel. Tiene amigos, explicó Evelyn. Gente que le debe favores. Les ha estado pidiendo que entreguen mensajes, que vigilen su apartamento, que le informen sobre sus idas y venidas. Sofía jadeó detrás de mí. Por eso sigo sintiendo que alguien me observa. Desestimé las preocupaciones de Sofía como paranoia, una reacción natural después de todo lo que habíamos pasado. Ahora me sentía culpable por no tomarla en serio. ¿Por qué nos cuentas esto? Le pregunté a Evelyn con sospecha. ¿Por qué volverte contra tu hermano? Porque tengo miedo de lo que pueda hacer, admitió. Esto ya no se trata solo de mudarse con gente. Está obsesionado con ustedes dos, especialmente con Sofía. En su mente, ustedes son su familia ahora y lo han traicionado. Habla de darles una lección. Cerré la puerta para quitar la cadena de seguridad y luego la abrí por completo para dejar entrar a Evelyn. Parecía genuinamente preocupada y su información coincidía con lo que habíamos experimentado. Tomando café, nos contó más sobre la historia de Daniel, como siempre había sido manipulador, incluso de niño. Cómo había pasado gradualmente de aprovecharse de sus amigos a atacar a extraños, cómo se había obsesionado con la idea de crear una familia perfecta con personas que inicialmente le mostraban amabilidad. ¿Alguna vez has sido violento? Preguntó Sofía. La pregunta que ambos temíamos escuchar respondida. Evelyn vaciló. No físicamente, al menos no que yo sepa, pero el daño psicológico que ha causado. Algunas de sus víctimas han necesitado años de terapia. Antes de irse, Evelyn nos dio su número de teléfono. Si pasa algo, si notan a alguien vigilando su apartamento o reciben mensajes extraños, llámenme. Podría averiguar cuál de los amigos de Jason está involucrado. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos en silencio un rato, procesando esta nueva información. ¿Crees que podemos confiar en ella? Preguntó Sofía finalmente. No lo sé, admití. Pero lo que dijo tiene sentido. Explica por qué sentí que nos estaban vigilando incluso con Daniel en la cárcel. Al día siguiente llamé a Kim para contarle sobre la visita de Evelyn. Ella prometió investigar la posibilidad de que Daniel se estuviera comunicando con gente fuera de la cárcel y nos pidió que informáramos cualquier actividad sospechosa de inmediato. Durante la semana siguiente estuvimos hipervigilantes, notando cualquier rostro desconocido alrededor de nuestro edificio, cualquier coche que pareciera detenerse demasiado tiempo en el estacionamiento. Instalé cámaras de seguridad adicionales que cubrían todos los accesos a nuestro apartamento y configuré luces con sensor de movimiento afuera. Entonces, justo cuando comenzábamos a pensar que tal vez Evelyn había estado exagerando, Sofía recibió una carta en el trabajo. Sin dirección de remitente, solo su nombre y lugar de trabajo.
Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje recortado de letras de revistas, como una antigua nota de rescate. La familia se protege. Protegen a sus padres. Sofía me llamó en pánico. Andrés, está amenazando a mis padres ahora. ¿Qué hacemos? Le dije que volviera directamente a casa mientras llamaba a la oficial Martínez. En una hora, los oficiales estaban revisando a los padres de Sofía, que vivían a una hora de distancia. Estaban bien, completamente ajenos a cualquier amenaza, pero la policía organizó patrullas regulares por su casa solo por seguridad. La oficial Martínez vino a nuestro apartamento para recoger la carta como prueba. Esto es una clara escalada, dijo con severidad. Revisaremos los registros de visitas y las llamadas telefónicas de la cárcel para ver con quién podría estar trabajando Daniel. Esa noche llamamos a Evelyn para contarle sobre la carta. Sonaba genuinamente sorprendida. Esto es peor de lo que pensaba, dijo. Jason debe estar realmente obsesionado si está involucrando a miembros de la familia. ¿Quieren que lo visite? Que intente hacerle entrar en razón. No estaba seguro de si eso ayudaría o empeoraría las cosas, pero estábamos desesperados por cualquier solución. Si crees que podría funcionar, sí. 2 días después, Evelyn volvió a llamar. Su voz temblaba. Visité a Jason ayer. Él no está bien, Andrés. Realmente cree que tú y Sofía son su familia ahora. Habla de ustedes como si todos fueran a vivir juntos de nuevo pronto. ¿Admitió haber enviado la carta? Pregunté. No directamente, dijo Evelyn. Pero mencionó a los padres de Sofía. Dijo que parecían buenas personas que la criaron bien. ¿Cómo sabría eso a menos que haya tenido a alguien vigilándolos? Esto se estaba saliendo de control. Daniel estaba en la cárcel, y sin embargo, de alguna manera seguía aterrorizándonos. Volví a llamar a King, actualizándola sobre este último acontecimiento. Necesitamos registrar su celda, estuvo de acuerdo, y monitorear sus comunicaciones más de cerca. Si está orquestando el acoso desde adentro, podemos agregar cargos de intimidación de testigos. Una búsqueda en la celda de Daniel reveló un cuaderno lleno de planes detallados, no solo para contactarnos, sino para lo que él llamaba el día de la reunión, el día en que reuniría a su familia. Los planes eran inquietantes en su especificidad, incluyendo notas sobre nuestras rutinas, nuestras medidas de seguridad, incluso contingencias por si nos resistíamos. King nos llamó inmediatamente después del registro. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo, sonando más optimista que en semanas. Con esta evidencia podemos obtener una orden judicial para monitorear todas sus comunicaciones y visitantes, y fortalece nuestro caso para el juicio. Por primera vez en meses, sentí que realmente podríamos ver el final de esta pesadilla. La obsesión de Daniel estaba trabajando en su contra, creando más evidencia para la fiscalía. Las semanas previas al juicio fueron tensas pero sin incidentes. Con las comunicaciones de Daniel monitoreadas, el acoso cesó. No más cartas, no más sensación de ser vigilados. Todavía mantuvimos nuestras medidas de seguridad, pero gradualmente comenzamos a relajarnos. Luego, 3 días antes de que comenzara el juicio, la oficial Martínez llamó con noticias alarmantes. Hemos identificado a la persona que entregó la carta amenazante al lugar de trabajo de Sofía, dijo. Es la novia del compañero de celda de Daniel. Ha sido arrestada y está cooperando con nosotros. Eso es bueno, ¿verdad? Pregunté, sin entender su tono preocupado. Mayormente sí, dijo la oficial Martínez con cautela. Pero ha revelado algo inquietante. Aparentemente, Peter ha estado hablando de un plan de respaldo. Si el juicio no sale como él quiere, algo sobre que si no puede tener a su familia, nadie puede. Se me tensó el estómago. Está amenazando con hacernos daño. No está segura exactamente de lo que quiere decir, admitió la oficial Martínez. Pero nos lo estamos tomando muy en serio. Nos gustaría colocar un oficial cerca de su apartamento hasta después del juicio, solo como precaución. Aceptamos de inmediato. Tener protección policial era tranquilizador, aunque también confirmaba lo peligroso que Daniel podía ser potencialmente. La mañana del juicio, Sofía y yo llegamos temprano al juzgado. King nos recibió afuera, informándonos sobre qué esperar. Cuando entramos en la sala del tribunal, Daniel ya estaba allí con su abogado. Levantó la vista cuando entramos, su rostro iluminándose como si viera viejos amigos. Era inquietante lo normal que podía parecer, con qué facilidad podía ponerse esa máscara de amabilidad. El juicio comenzó con los alegatos iniciales. King pintó una imagen clara de Daniel como un depredador manipulador que atacaba a gente amable, apoderándose gradualmente de sus vidas y explotando su generosidad. El abogado de Daniel lo describió como un hombre sin hogar incomprendido que había formado vínculos genuinos con nosotros y simplemente había malinterpretado los límites de nuestra hospitalidad. Me llamaron a testificar primero. Mientras subía al estrado y juraba, podía sentir los ojos de Daniel sobre mí.
Esa misma mirada intensa que me había dado en nuestro apartamento cuando intentaba intimidarme. Kim me guió metódicamente a través de mi testimonio. Como Sofía y yo le habíamos ofrecido refugio a Daniel por una noche. Cómo esa noche se convirtió en días, luego en semanas. Cómo gradualmente se apoderó de nuestro espacio, cambió nuestras cerraduras, revisó nuestro correo. Cómo llegamos a tener miedo en nuestra propia casa. Y le dio permiso al señor Mercer para llenar solicitudes de tarjetas de crédito usando su dirección. Preguntó Kim. Absolutamente no, dije. Nunca le dimos permiso para revisar nuestro correo en absoluto. Y cuando le pidió que se fuera, ¿cuál fue su respuesta? Se negó, dije. Actuó como si fuéramos irrazonables, como si tuviera derecho a estar allí. Dijo que éramos familia. Ahora, cuando llegó el turno del contrainterrogatorio del abogado defensor, trató de sugerir que habíamos engañado a Daniel, que nunca le habíamos dicho claramente que tenía que irse. ¿No es cierto que su esposa invitó al señor Mercer a quedarse solo una noche más varias veces? Preguntó. Sí, inicialmente, admití. Pero eso fue antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaba sucediendo. Una vez que entendimos que se estaba aprovechando de nosotros, le pedimos claramente que se fuera. Y sin embargo, no llamaron a la policía de inmediato, señaló el abogado. Si realmente tenían miedo, ¿por qué esperar? Porque teníamos miedo de cómo podría reaccionar, expliqué. Él sabía todo sobre nosotros, nuestros horarios, nuestras familias. Nos había hecho sentir atrapados en nuestra propia casa. El testimonio de Sofía siguió al mío. Estaba nerviosa pero decidida, describiendo cómo Daniel había manipulado su amabilidad, cómo había tratado de crear tensión entre nosotros, cómo la había hecho sentir insegura en su propia casa. Se paraba en el pasillo cuando yo me iba a trabajar, explicó con voz ligeramente temblorosa, simplemente observándome, y susurraba cosas como, «Cuídate», de una manera que se sentía más como una amenaza que como una preocupación. La defensa intentó las mismas tácticas con Sofía, sugiriendo que ella había enviado señales contradictorias al invitar repetidamente a Daniel a quedarse, pero Sofía se mantuvo firme. Estaba tratando de ser amable, dijo con firmeza. Pero la amabilidad no es lo mismo que darle permiso a alguien para que se apodere de tu vida. Otros testigos siguieron, la oficial Martínez describiendo la evidencia encontrada en la bolsa de Daniel y luego en su celda, la novia del compañero de celda explicando cómo entregó la carta amenazante. Incluso Evelyn testificó sobre el historial de comportamiento similar de su hermano. Durante todo el proceso, Daniel se sentó con calma, ocasionalmente susurrando a su abogado. Parecía casi divertido por los procedimientos, como si todo fuera un juego entretenido. Finalmente, fue el turno de Daniel para testificar. Al subir al estrado, se transformó ante nuestros ojos, su postura se encorvó más, su expresión se volvió más vulnerable. Era el mismo acto que había realizado para la audiencia de fianza, diseñado para ganarse la simpatía. Andrés y Sofía me salvaron la vida, comenzó, con la voz cargada de emoción. Estaba helado, hambriento. Cuando me acogieron, se convirtieron en mi familia. Afirmó que todas sus acciones habían sido malinterpretadas. Las solicitudes de tarjetas de crédito, solo estaba tratando de recuperarse. Las notas sobre nuestros horarios, quería ser útil para saber cuándo tener las comidas listas. Las cerraduras, las había cambiado por nuestra protección. Nunca quise asustarlos, insistió, con una lágrima rodando por su mejilla. Solo quería pertenecer a algún lugar de nuevo. Fue una actuación magistral. Pude ver a algunos miembros del jurado ablandándose, considerando su lado de la historia. Pero entonces Kim comenzó su contrainterrogatorio. Señor Mercer, dijo con calma, ¿cómo explica la carta amenazante enviada al lugar de trabajo de Sofía después de que usted estaba bajo custodia? Daniel pareció confundido. ¿Qué carta? No sé nada de ninguna carta. Kim produjo la bolsa de evidencia que contenía el mensaje recortado. Esta carta amenazando a los padres de Sofía. La novia de su compañero de celda ya testificó que usted le pidió que la entregara. Está mintiendo, dijo Daniel, su actitud cambiando ligeramente. Yo nunca amenazaría a la familia de Sofía. Prácticamente también son mi familia. ¿Y qué hay de este cuaderno encontrado en su celda? Continuó Kim, mostrándole las páginas que detallaban sus planes para el día de la reunión. ¿No son estos sus planes para obligar a Andrés y Sofía a que lo acepten de vuelta? La máscara de Daniel se deslizó aún más. Esos son pensamientos privados. Todos tienen fantasías. Fantasías que incluyen notas detalladas sobre cómo desactivar su sistema de seguridad. Fantasías que mencionan qué hacer si se resisten. La actitud amigable de Daniel desapareció por completo. Me abandonaron, gritó de repente, su rostro contorsionado de rabia. Fingieron preocuparse por mí. Me hicieron sentir como familia y luego me desecharon como basura. Se merecen lo que les pase. La sala del tribunal quedó en silencio.
Incluso el abogado de Daniel pareció sorprendido por el arrebato. King simplemente asintió y dijo, «No tengo más preguntas». Mientras llevaban a Daniel de vuelta a su asiento, nos miró a Sofía y a mí con tanto odio que instintivamente me acerqué a ella, rodeándola los hombros con mi brazo protectoramente. El juicio concluyó con los alegatos finales. King enfatizó el patrón de manipulación, el control creciente y el acoso continuo, incluso después del arresto de Daniel. La defensa trató de salvar su caso sugiriendo que Daniel estaba mentalmente enfermo y necesitaba tratamiento, no castigo. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con un veredicto, culpable de todos los cargos. Daniel no mostró ninguna reacción al leerse los veredictos, solo miró hacia adelante con el rostro inexpresivo. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez fue severo. Señor Mercer, ha demostrado un patrón de comportamiento depredador que causó a sus víctimas un daño psicológico significativo. Aún más preocupante es su continuo acoso y amenazas mientras estaba bajo custodia, lo que demuestra una completa falta de remordimiento o comprensión de los límites. Daniel fue sentenciado a 5 años de prisión con evaluación y tratamiento psiquiátrico obligatorios. Además, se emitió una orden de restricción permanente que le prohibía contactarnos o acercarse a nuestra casa o lugares de trabajo nunca más después de su liberación. Mientras el alguacil se llevaba a Daniel, se giró para mirarnos por última vez. No había ira en su expresión ahora, solo esa misma sonrisa espeluznante que nos había dado tantas veces en nuestro apartamento. «Nos vemos pronto, familia», gritó antes de que el alguacil lo empujara por la puerta. A pesar de la condena y la sentencia, esas últimas palabras nos dejaron temblando. ¿Serían suficientes 5 años? ¿Daniel renunciaría alguna vez realmente a su obsesión con nosotros? En las semanas siguientes nos concentramos en recuperar nuestras vidas. Nos mudamos a un nuevo apartamento en un edificio seguro con mejor seguridad. Cambiamos nuestros números de teléfono, direcciones de correo electrónico e incluso nuestras cuentas de redes sociales. Comenzamos a ver a un terapeuta especializado en ayudar a víctimas de acecho y abuso psicológico. Lentamente comenzamos a sanar. El miedo constante retrocedió, reemplazado por un optimismo cauteloso sobre el futuro. Todavía teníamos momentos de pánico, un extraño que se demoraba demasiado en un estacionamiento, una llamada inesperada a la puerta, pero se volvieron menos frecuentes. 3 meses después del juicio, la oficial Martínez nos llamó con noticias que nos ayudaron a respirar más tranquilos. Daniel había sido trasladado a una prisión en otro estado, lejos de nosotros, y su evaluación psiquiátrica había resultado en medidas de seguridad adicionales debido a su continua obsesión. No los contactará de nuevo, nos aseguró. Y cuando finalmente sea liberado, sus condiciones de libertad condicional incluirán monitoreo y restricciones sobre dónde puede vivir. 1 año después de que Daniel entrara por primera vez en nuestras vidas, Sofía y yo finalmente estábamos comenzando a sentirnos normales otra vez. Todavía teníamos nuestro sistema de seguridad, todavía revisábamos las cerraduras varias veces antes de acostarnos, pero ya no vivíamos con miedo constante. También encontramos formas más saludables de canalizar nuestro deseo de ayudar a otros. En lugar de invitar a extraños a nuestra casa, trabajamos como voluntarios en un refugio local, ayudando a personas necesitadas dentro de un entorno estructurado y seguro. Nos permitió mantener nuestra compasión sin comprometer nuestra seguridad. Una noche, mientras caminábamos a casa desde el refugio, Sofía me apretó la mano. «No me arrepiento, ¿sabes?», dijo en voz baja. «¿Arrepentirte de qué?», pregunté. «De ayudar a Daniel esa primera noche», explicó. «Me arrepiento de lo que pasó después, de cómo nos manipuló, pero no del acto inicial de bondad. Si dejamos que esta experiencia nos haga dejar de preocuparnos por los demás, entonces él gana». Pensé en eso por un momento. Tienes razón. Solo necesitamos ser más inteligentes sobre cómo ayudamos. Establecer límites, confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Al llegar a nuestro edificio, miré hacia atrás en la calle. Una vieja costumbre de los días en que constantemente nos sentíamos observados. Pero no había nadie allí. Ninguna figura sombría acechando cerca. Ningún Daniel esperando reclamar a su familia. Estábamos a salvo. Éramos libres. Y lo más importante, no habíamos dejado que el miedo destruyera nuestra capacidad de compasión. Solo nos había enseñado a equilibrarla con precaución.